Bueno, es una pregunta muy amplia. Creo que desde que empecé la carrera estoy buscando la respuesta. Y en el interín para mí viene siendo un estilo de vida en el que las cuestiones profesionales y personales se desdibujan completamente. Y bueno, y que realmente termina siendo parte de todo el tiempo, digamos, prácticamente, por lo menos en mi vida y en la de mi socio también bastante presente en esta ecuación, que bueno, en este momento está en Valencia haciendo un posgrado, así que vengo un poco en representación de los dos. Pero este tema lo hablamos mucho, el de que se dibujan los límites siendo arquitecto, ¿no? Él por ahí también me dice, es un estilo de vida. Y bueno, y la verdad es que, bueno, no sé cómo seguir explayándome en la definición de algo que verdaderamente no tengo una respuesta y que sigo buscando. Me parece que por ahí, en la medida en la que ese interrogante siga presente, la voluntad de búsqueda, esa energía, nos va a seguir moviendo y experimentando en la profesión. Bueno, es un estudio que nació en realidad desde la época de la facultad. Nosotros en un determinado momento decidimos que queríamos empezar a trabajar juntos, y la particularidad de una combinación de dos arquitectos en la generación de un proyecto, de una idea, hace que el debate sea casi permanente. Un poco como consecuencia de eso tenemos como un laboratorio de prueba y error permanente, en el que las discusiones tienen que tornarse bastante empíricas a través del resultado de esas búsquedas. Es decir, yo puedo pensar que por ahí tenemos que tomar un determinado camino y Fernando tal vez el opuesto. Creo que un poco la conclusión de ese debate se da por hechos, por pruebas. Así, bueno, probemos ambos, encontremos ventajas y desventajas y vamos encontrando así una manera bastante lineal, porque en esa discusión participan todos los integrantes del estudio y es mucho más fácil dar pasos certeros, digamos, en la búsqueda en cada ejercicio. En realidad nosotros, dependiendo del proyecto y del ejercicio, vamos a llamarle, elegimos una u otra herramienta, no nos casamos con ninguna. Y la idea aparece un poco en bueno, saber elegir en primera instancia cuál va a ser la herramienta de búsqueda, pero después es un desarrollo de prueba y error bastante grande. Nosotros justamente en las charlas que venimos dando mostramos mucho la cocina de cómo funciona el estudio, los procesos, de repente decir, bueno, pasamos por todos estos intentos, fuimos recolectando puntos a favor y en contra de cada uno de ellos, hasta llegar a un resultado en el que se alinea dentro de la mayor cantidad de variables. Tres proyectos de unidades multifamiliares de distintas escalas, partiendo de uno de mayor escala a uno de menor escala, que a su vez se alinea con el orden cronológico en el que lo fuimos haciendo.
que me parece interesante porque se nota un poco la construcción del pensamiento sobre cada uno de ellos en la temática de la vivienda. El primero es casi como una intervención urbana a través de un concurso del Estado que está emplazado en Baigorria. Son 7 edificios con 150 unidades habitacionales. Y la génesis del proyecto en ese caso, y creo que en la gran mayoría tiene mucho que ver con las circunstancias del cliente y del usuario, pero particularmente en este caso el cliente para nosotros era una empresa constructora que nos contrataba para hacer una propuesta de proyecto para una licitación pública en la que el desafío era lograr un proyecto que tenga muchas virtudes como para que sea un proyecto ganador para el banco hipotecario, en este caso que era quien decidía, pero lo suficientemente económico como para que la empresa constructora pudiera llevarlo a cabo. Entonces estábamos siempre negociando entre aquellas cuestiones en las que nosotros podíamos hacer un poco para hacer del proyecto más interesante o que tuviese más posibilidades y que a su vez fueran decisiones eficientes en términos constructivos y eficientes en términos de presupuesto. Y el resultado de toda la búsqueda y de todos estos procedimientos ya muy característicos de nuestra forma de trabajar iban siempre en la prueba y error de decisiones que no impactaran en los costos. Y bueno, en esa búsqueda lo que aparece como un elemento clave para nosotros es el vacío dentro de un master plan que ya venía de base en el pliego licitatorio, ¿no? Medio como el objetivo nuestro era mejorar esa condición. El vacío a nosotros nos permitió hacer una propuesta mucho más porosa con una sumatoria de espacios muchísimo más interesantes respecto de la base. Y no tener un impacto en los costos de manera tal que la empresa constructora pudiese tener una oferta económica también interesante, digamos, producto de esa combinación entre el resultado del proyecto más el resultado de la oferta económica de la empresa. Fuimos adjudicados, digamos, con este concurso y al cabo de 1 año y medio se terminó construyendo. Y bueno, hay muchas variables que nosotros tuvimos en cuenta para poco a poco ir modificando, ir llegando con una propuesta que a su vez considerara fundamentalmente al usuario, ¿no? Estas propuestas de viviendas entre sociales y clase media normalmente no han tenido el tipo de búsqueda que nosotros tratamos de encontrar en el resultado. Entonces, de repente, a la superficie mínima otorgada por el Estado para estas unidades, nosotros hicimos mucho hincapié en espacios semicubiertos donde la gente pudiera apropiarse de ellos y que dejaran de tener un carácter de circulación y fueran más bien estos espacios intermedios como para que la gente pudiese empezar a relacionarse en estos conjuntos colectivos de tantos usuarios, ¿no? Porque en 150 departamentos, en casi 2 manzanas, termina siendo una densidad bastante grande. Un tiempo después nosotros en el marco de esos concursos hicimos 6, después del primero que ganamos, nos hicimos 7 y ganamos 6, se construyeron 3 y entonces empezamos a agarrar un poco el ejercicio de la vivienda unifamiliar como digamos, ese entrenamiento del desarrollo de estos concursos tan intensos en tan poco tiempo nos puso en la temática con un montón de interrogantes. Entonces, cuando nosotros vamos a encarar nuevos proyectos que ahora ya son de escalas tal vez
un poco más comunes, como el que voy a contarte, que es un conjunto de 7 viviendas. La construcción del conocimiento sobre todos los anteriores se aplica en este caso también. Y hay un concepto que nosotros venimos dándole vuelta bastante, que es el recurso de la repetición para dar respuesta a los conjuntos de vivienda. Que en primera instancia es como una especie de coqueteo o suspicacia sobre ese recurso y sobre todo en este que estaba muy marcado era de qué manera hacemos un conjunto de 7 viviendas sin repetir, pero al mismo tiempo entendiendo que el recurso de la repetición hace a la eficiencia económica y el recurso de la repetición un poco es inherente a un sistema capitalista en el que uno no puede esquivarlo, ¿no? Entonces la búsqueda radicó justamente en eso, particularmente porque este proyecto de 7 viviendas se emplaza en el corazón de Fisherton, que es un barrio muy tradicional y que gran parte de las viviendas vecinas no tienen que ver con esta modalidad de vivienda colectiva, sino más bien son viviendas unifamiliares de un factor de ocupación súper bajo. Y bueno, entonces un poco la solicitud del cliente a nosotros nos generaba como una contradicción. Así, ¿cómo hacemos un conjunto de viviendas en Fisherton y que se siga viendo como Fisherton? El proyecto apunta a vivienda, digamos, a una vivienda para una familia joven, para aquellos chicos que por ahí vivieron toda la vida en Fisherton y quieren seguir viviendo ahí, no tienen el recurso económico para poder hacerlo. Entonces nosotros es como que vamos siempre cargándole muchas variables y tratamos que la respuesta del proyecto responda a todas o tal vez de la mejor manera a la mayor cantidad. Y bueno, el resultado de Morrison, que es como apodamos el proyecto, tiene que ver con eso, con darle la vuelta al recurso de la repetición para hacer 7 viviendas iguales, pero que no son iguales, y un proyecto que efectivamente, por lo menos a nuestros ojos, responde bien a una condición del entorno en la contradicción de la solicitud del cliente, ¿no? Es como que a nuestro criterio, después de muchas pruebas y errores, encontramos una implantación que hace que el proyecto se vea como Fisherton, que era una variable súper subjetiva, pero que la usamos muchísimo para descartar. Entonces, finalmente, el último que contamos, que ya es una escala un poco más pequeña, es un edificio en una esquina, en calle Suipacha, al 50, calle Suipacha 55, digamos al 100, que está en esquina en una cortada y es planta baja y 4 pisos. Y es como que, bueno, ¿no? En el relato cronológico, como nos fueron cayendo estos encargos, vamos de la mayor a la menor escala, pero con el desafío de seguir construyendo sobre todas aquellas lecciones que nos dieron los ejercicios anteriores. Y yo no sé si es casualidad o un poco que, no sé, a lo que voy es que el cliente en este caso es el primer desarrollo que quiere hacer con una nueva empresa de desarrollos inmobiliarios y digamos, tienen una empresa de software, tiene una manera de encarar los problemas bastante contemporánea, independientemente que no tiene nada que ver con la arquitectura su trabajo, y la solicitud que a nosotros nos cuaja un poco en todo este relato es que él no quería hacer lo mismo que venía sucediendo en la gran mayoría de los desarrollos de este tipo de edificios. Y bueno,
un poco quería la singularidad en el desarrollo. Nosotros le planteamos que en primera instancia si se animaba a romper con la repetición de una planta arriba de la otra, como es el típico esquema de propiedad horizontal. Bueno, ¿qué pasa si de repente, o sea, en un esquema las posibilidades en la cantidad de unidades por la superficie que tiene tu terreno se pueden hacer 6 departamentos? ¿Qué pasa si de repente son 6 departamentos distintos? ¿Qué pasa si no repetimos la planta exactamente igual en el primero, segundo, tercero y cuarto? Obviamente manteniendo un criterio estructural que nos permita eficiencia en varios aspectos que uno siempre necesita, pero tal vez con la confianza de haberlo logrado en una vivienda más bien social, ¿no? Porque en ese caso también la ruptura con la repetición tuvo que ver con una oferta de unidades diferentes. El desafío está en poder hacerlo y que siga estando modulado y que haya una relación funcional respecto de cómo bajan las instalaciones. Bueno, así que el caso del edificio de Suipacha en la búsqueda de romper con la repetición también da un resultado de calidades espaciales para las unidades, yo diría que atípicas dentro de un volumen de cantidad de unidades que se vienen desarrollando en Rosario en los últimos años. Y bueno, y que muestra un poco la realidad del estudio nuestro hoy.